tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Muy bienvenidos. Volvemos después de un largo receso probablemente, sin embargo no abandonando nuestro horario tradicional y presentando los programas más destacados del año 2016. Ahora regresamos como es costumbre para hacer un análisis y una reflexión. Quiero partir de un criterio. ¿Para qué uno entra a la política? Y eso lo conversábamos con los analistas del día de hoy. ¿Uno entra a la política para construir, para aportar al país, para hacer algo por la patria, o entra para atacar a quien está al frente? Desgraciadamente ese es el concepto que tenemos los bolivianos de política y creo que no solo nosotros. Ojalá algún día lo cambiemos. Por lo pronto desde acá vamos a hacer el trabajo que nos corresponde, el análisis. Ojalá sea también para poder enriquecer a nuestro país, hacerlo mejor y más grande, porque a todos nos conviene que sea así. El día de hoy tengo la presencia de 4 analistas políticos, 2 de ellos involucrados en la vida política como tal y me animo a decir que de manera circunstancial. Sin embargo, no dejan de ser analistas políticos. Uno en la oposición y una en la oposición y uno en el oficialismo. Y otros que espero que nadie me los lleve a ningún lado. Por lo pronto, doy la más cordial bienvenida al equipo del día de hoy. Jime Costa, mi amiga del alma, como siempre. Querida Jime, bienvenida. Un gusto de nuevo estar aquí, empezando el año. Sí. Feliz año para todos. Un gusto estar con mis amigos Andrés, Franklin y Marcelo, y un gusto estar con ustedes. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. De la misma manera saludo Marcelo Silva, analista político también, politólogo y, como digo, circunstancialmente creo también en la política. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por lo circunstancial, que espero que sea así. De verdad, felicidades, Perito, que sea un año de aquellos tremendos para todos, especialmente para el país, y por supuesto es un privilegio compartir con esta mesa de lujo. Oye, qué mesa que tengo hoy día. Colegas de muy alto nivel. Todo, sin duda. Yo decía, ¿cómo arranco el 2017 que sea de lujo? ¿Cómo no? Pues poner gente con un conocimiento absoluto, con una formación académica y un respaldo que sin duda nos va a ayudar a entender las cosas. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Andrés Torres, analista político y politólogo. Bienvenido, Andresito. Verónica, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar este 2017, empezarlo aquí en tu canal, en tu programa, con este grupo tan selecto de amigos y de colegas que admiro y que respeto mucho. Es un año intenso, sobre todo para hablar de lo que más me gusta, que es la política, y poder conversar un poquito. ¿Has hecho política? ¿Has estado en política alguna vez, ahí adentro? Yo creo que todos hacemos política todos los días, y la pero política no es parte como de un partido, en un partido. Política militante, partidaria. Ajá, nunca la he hecho. Nunca la has hecho. Ok, bienvenido Franklin Pareja, qué gusto tenerte de nuevo, Franklin, te hemos extrañado, es un lujo tenerte de nuevo en el programa. Gracias, Vero, como siempre yo me siento muy honrado de estar en este programa que es un espacio muy plural. Es un espacio descontraído, es un espacio donde da gusto estar, da gusto además estar hoy por hoy, y hoy propiamente, ¿no?, con estos colegas que son realmente de una talla extraordinaria, a los cuales les deseo un feliz año, a ti también, y este programa pues que continúe por siempre. Dime, Franklin, ¿tú has hecho política militante? Así como sí, yo he estado muy metido en la política, una época breve de mi vida, pero muy intensa, y con lo cual podría entrar al calificativo de circunstancial. También circunstancial. Yo nunca he hecho política. No sé qué era eso que hacía yo en Condepa, pero política no era. Bueno, todos hemos pasado de alguna manera por esa vida. El día de hoy me voy a animar a pedirle a nuestros analistas a que hagamos una reflexión sobre el gabinete de nuestro presidente, que según se ha anunciado, la próxima semana, sería el próximo lunes en realidad, tendría significativos cambios. Vamos a escuchar lo que dijo el primer mandatario cuando anunció que habrá una crisis de gabinete. Adelante. No tengo pensado que algún senador, senadora, diputado podría ser ministro. Pero hablando del tema de gabinete, quiero decirles que evidentemente algunos ministros y ministras van a descansar, no por mala gestión, sino siento que hay también nuevas generaciones, nuevos talentos que se proyectaron, salud, y hay que dar oportunidad. Vamos a dar oportunidad a nuevos hombres y mujeres comprometidos en el gabinete. Entonces, 1 o 2 por problemas de gestión, pero la mayor parte también siento que tiene que entender y dar esta oportunidad
Que también algunos me piden, quiero descansar, vacaciones, entiendo perfectamente. No hay cambios en el gabinete. Repito nuevamente, a veces irán a descansar un poco y volver. Yo ahí no entiendo pues con la gente que reclama vacaciones. Yo digo, ¿para qué sirve vacación? No, es un derecho, por supuesto, no estoy negando, pero yo personalmente, desde niño, de adolescente, ni como agricultor, ni como dirigente, ni como diputado, menos como presidente, no conozco vacación. Si algo de vacación es, para mí, el mejor momento de entregar obras, hacer partido de entrega de obras, a veces con las músicas autóctonas bailar, tal vez sería esa mi vacación. Son minutos o horas, ¿no? Entiendo, repito, no estoy cuestionando, pero cuando uno se compromete, es 100% tiempo, hay que dedicar al pueblo, a la patria, y no me estoy quejando de ministras y ministros, entiendo que es la familia, pero nuestra familia, la familia más grande que es nuestra querida Bolivia. Muy bien, ahí está. Yo creo que tenemos 3 ejes de discusión en este momento, ¿no? Tienen que, no vamos a tocar a la gente que está en el Senado, en el Parlamento, ese sería uno. El otro sería, están cansados, y el tercero sería, hay que incorporar nuevas generaciones. Arranco. Un cuarto. A ver, un cuarto. Hay que ver con la ternura que habla el primer mandatario, que cualquiera diría que está muy tranquilo, en una situación muy estable, con todo muy controlado. Yo creo que está tratando de mandar el mensaje de que está resuelto lo del gabinete, pero en realidad pienso todo lo contrario. ¿Qué crees, Jimmy? A ver, partiremos contigo. Bueno, yo no quisiera entrar al análisis de los casos, qué bien, qué mal lo han hecho, que no tienen ninguna capacidad y experiencia, lo cual en la gran mayoría de los casos es evidente, sino al tema más de fondo. ¿Qué tipo de gabinetes ha puesto el primer mandatario durante sus gobiernos y qué tipo de gabinete ha predominado desde la anterior gestión, en particular en el tercer mandato, hablemos, 2015, 2016, sí, y va a ser lo mismo el 2017. El gabinete no está destinado a hacer gestión pública, sino hacer gestión política para garantizar la permanencia del proyecto de poder en el poder. Ese es el objetivo. ¿No? Incluso, Vero, les han repartido departamentos. Entonces Romero se encarga de Santa Cruz, Choquehuanca se encargaba de La Paz, y por eso la crisis del agua le afecta incluso una posible candidatura al canciller, porque él era el responsable de La Paz. Y le reparten a cada ministro Cocarico, un departamento. Cocarico, mutaron luego a Cocarico. Bueno, pero Cocarico es parte del grupo de Choquehuanca, ¿no? Entonces, ¿a qué me voy? Que no soñemos con ciudadanos de que va a poner un gabinete de gente nueva, talentosa, con experiencia. Si tiene talento, va a ser al estilo Quintana, para hacer política, para reproducir el poder. No son gabinetes pensados en mejorar la gestión pública, en la calidad de vida de la gente, sino en garantizar gestión política, propaganda, para reproducir el poder. Y mira, justo revisando ayer los archivos para poder hacer las notas de hoy, el momento que los había posesionado el presidente el 2015, les decía, este es un gabinete político, e incidía en eso. ¿Qué opinas, querido Marcelo? Ambos están en política, uno en el oficialismo, el otro en la oposición. A ver, yo primero quisiera partir del concepto mismo, ¿no? Es muy difícil en un cargo y especialmente un ministerio hacer una dicotomía entre lo técnico y lo político, ¿no? O sea, todos los que algún momento hemos estudiado gestión pública, pero además conocemos ya de fondo, tú tienes que tener ambas dimensiones. Ya. O sea, si eres un técnico no y tomas definiciones, puedes incendiar el país, ¿verdad? Así de sencillo, si no tomas la dimensión política adecuada. Y si eres un político que va a tomar definiciones políticas únicamente, te vas a estrellar, pero de una manera garrafal, ¿no? Okay. Entonces, lo ideal, por supuesto, es que un gestor público tenga dominio de ambas esferas, ¿no? O sea, que sea un buen gestor público, un planificador de políticas públicas, pero que también tenga muy clara la lectura de coyuntura, sepa moverse muy bien en el ámbito político, sepa moverse muy bien en el tema de alianzas estratégicas, resolución de conflictos. ¿Fue así el gabinete del presidente del 2015? No, por una razón básica. A ver. Porque este es el cambio de gabinete, primero, más anunciado que ha tenido el presidente Morales, ¿no? O sea, el presidente Morales,
guarda generalmente los cambios de gabinete para último momento, Sí. es más, a veces Sorpresa, en el último ¿no? tiempo ha tratado de mantener gabinetes muy largos, ¿no? De gente que esté más de 4 o 5 años en el gabinete, ¿no? Pero curiosamente este es uno de los gabinetes cuya salida es la más anunciada. Sí. Por lo menos hace un mes, ¿no? El presidente ya nos ha dado señales de que se necesitan indudablemente cambios. Y eso nos hace ver que las cosas indudablemente no estaban como se habían planificado en un principio. Ok. La misma pregunta, Franklin, ¿qué opinas? El presidente lo ha anunciado. ¿Cuáles serían las características de este gabinete saliente en todo caso? A ver, un presidente tiene que tener liderazgo, lo cual no significa que tiene que saber todo. Para empezar, no es un erudito. No. No es su obligación saber todo, de hecho nadie sabe todo. Correcto. Pero sí es obligación de un líder rodearse bien. Eso sí que es indispensable. No puede hacer experimentos con el país. Tiene que poner gente que esté a la altura del desafío con un fuerte componente político. Por eso hoy en día se habla de la tecnopolítica. Ese es el perfil de toda autoridad. No nos olvidemos finalmente que un ministro es de libre designación. O sea, no pasa un concurso de méritos, ni mucho menos. No es el pueblo el que lo elige, ¿cierto? Lo que ha sucedido es que, fíjate, en todo este tiempo, el presidente Morales debe ser el que menos cambios de ministros ha hecho. Es el presidente que con su bancada más ha reforzado ministros altamente cuestionados, como decir, oposición, arruínense, porque mientras más hostiguen a mis ministros, más los mantengo. Cosa que eso es pegarse pues un tiro en el pie. Cuando un ministro da una señal, una falla o cualquier cosa, es el fusible inmediato para proteger y blindar la imagen del presidente. El ministro, o mejor dicho, el presidente, ¿por qué crees que ahora ha empezado a decir todo yo, si llueve es culpa de Evo, si no llueve es culpa de Evo, si fracasa esto es culpa de Evo, si hacen esto es culpa de Evo? Entonces, eso es precisamente provocado por él mismo, porque en su momento, como no hay decisión política de cambiar fichas, entonces toda la responsabilidad se dirige al primer mandatario, ya que el ministro sale aplaudido, ya que el ministro sale reforzado y las cosas no mejoran estructuralmente, entonces todos los tiros apuntan pues al presidente. Por eso el presidente, como una medida hasta de blindaje político, lo que se recomienda es que inmediatamente a la menor cosa tiene que dar señales de autoridad, tiene que dar señales de institucionalidad. Pero eso sería cambiar a los ministros, porque darle, digamos, un sentido, hace una cosa, se va, porque la oposición lo pide, sería también generar una desestabilización No tiene constante. que irse porque la oposición lo pide. El presidente tiene que anticiparse a que la oposición pida. En Perú, por ejemplo, Ollanta ha destituido casi todo su gabinete por una mínima sospecha. ¿Qué es lo que ha hecho? Se ha blindado, pues ha agarrado, y antes de que la sociedad, la oposición empiece a ganarle la partida, el hombre ha agarrado y ha puesto autoridad y ha dicho, aquí yo no voy a permitir que los opositores o la población me cuestionen. Señores, todos fuera. ¿Qué es eso? Es la señal de que hay conciencia y convicción de hacer las cosas bien. Y hay un porque fuerte liderazgo. esto no es un problema de amiguismo entre ministros. El ministro es un político que tiene que entender que inclusive él debería dar un paso al costado inmediatamente para proteger la imagen del jefe. Pero estos ministros se empernan, se atornillan al cargo y lo único que están haciendo es perjudicar la imagen de su líder. Por eso mismo se transfiere todas las críticas al presidente. Y el presidente llega un momento en que dice, ¿y qué quieren? Pues que yo sepa de agua, que yo sepa de energía nuclear, que yo sepa... Señor, nadie le está pidiendo que sepa de todo. Lo que le estamos pidiendo es que actúe con prontitud y que ni siquiera permita que la oposición le gane la mano. Más bien, él debería hacer cambios estructurales importantes y a tiempo, y como dice Marcelo, no anunciar el lobo, porque a lo mejor cambian 3 ministros, ¿no? Nada más. Te veo asentir constantemente en lo que va diciendo Franklin. ¿Tú estás de acuerdo con ello también? En algunas cosas. Yo creo que la pregunta de fondo es, ¿para qué es el cambio de gabinete? Ya. Yo creo que en el gobierno hay 2 grupos de poder, unos que se ven con Evo Morales, sin Evo Morales se ven sin ninguna posibilidad de sobrevivencia civil de ningún tipo, es decir, sin el padrinazgo de Evo Morales no tienen posibilidad de seguir en la política y en ningún otro lugar, y hay otros que se ven
sin Evo Morales mucho más libres, mucho más capaces de hacer cosas más grandes dentro del partido, avanzar dentro del partido, etc. Y creo que lo que está pasando en este momento es una pugna interna dentro del MAS entre aquellos que se ven sin Evo Morales mucho en una nueva etapa política de su vida y aquellos que se ven sin Evo Morales en ningún lugar del mundo, por lo tanto tienen que luchar para que Evo Morales se mantenga ahí en el poder, se atornillen al cargo para que Evo Morales se pueda mantener ahí. Yo creo que por eso es la crisis política. No creo que el gobierno quiera hacer mejores políticas públicas, no quiero que el gobierno quiera hacer mejor gestión pública, generando cuál es lo que quiere el país, mejores carreteras, mejor. Aquí lo que quiere el gobierno, lo que necesita es que Evo Morales se reelija. Y los que están en contra de que Evo Morales se reelija y se ven con posibilidades de seguir adelante en la vida políticamente porque tienen capital político propio, van a estar a un lado, y los que sean los chupamedias, los que le digan, los que dependen de Evo Morales totalmente, y sin Evo Morales no son nadie, se van a tener más fuerza en el gobierno. Por lo tanto, yo creo que, por ejemplo, Juan Ramón Quintana, Álvaro Salinera y todo ese grupo que sin Evo Morales no tiene posibilidades políticas, se va a mantener en el poder. Y los que, de los del gobierno, como Choquehuanca, como Arce Catacora, como Romero, que tienen un peso específico propio, que tienen capital político propio, que tienen una lógica propia, van a perder mucho terreno en el gobierno, porque esa es la nueva lógica. La pregunta de fondo es para analizar el tema. No es un tema de juicio de valor si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, es un tema hay una crisis de gabinete, ¿y para qué es esa crisis de gabinete? Para reforzar el poder del presidente Morales. Hay unos que se debilitan en esa lógica y hay otros que se fortalecen. Y definitivamente el momento en el que él hace la alocución es muy preciso, ¿no? En ningún momento hace referencia a una gestión como tal, sino más bien a que hay que dar paso a nuevas generaciones, no hace una evaluación. Sin embargo, yo sí voy a pedirles que hagamos una evaluación. Es un poquito desafiante lo que les voy a solicitar en esta ocasión, porque voy a ir presentando a los ministros de 4 en 4 para que luego hagamos una reflexión al respecto. Si es que podemos ir viendo que, por ejemplo, David Choquehuanca y otros han quedado ya muchísimo tiempo. Si usted me permite, señor director, vamos con el primer grupo de ministros. Ahí está David Choquehuanca, ministro de Relaciones Exteriores. Ya son varias gestiones que se encuentra en el cargo, uno de los inamovibles. Desde el principio Desde el principio de la gestión. Lo tenemos a Juan Ramón Quintana, ministro de la Presidencia, también uno de los que está muchísimos años acompañando al presidente Morales y de repente el que ha recibido más golpes durante este tiempo. Y el que ha dado más golpes también, el doctor Carlos Romero Bonifaz, ministro de Gobierno. El 2015 la gestión arrancó con otro ministro de Gobierno que era Hugo Moldis y posteriormente retomó sus funciones Carlos Romero. Reimi Ferreira, ministro de Defensa, que tampoco arrancó en la gestión 2015 junto con el nuevo gabinete del presidente, sino que fue colocado posteriormente. Volvemos a estudio, vamos a ver qué dicen los analistas. Jime, la primera. Pero voy a entrar a lo específico, pero dos cositas. Sí, adelante. Me gusta el debate con los compañeros acá. Uno, le sumo a tu análisis, Andrés, la presión de los hoy llamados movimientos sociales. El propio Romero ha dicho lo que quieren es cuotear, la COE está presionando, etcétera. ¿Qué implica en este momento? El presidente es más vulnerable a esa presión porque ha perdido apoyo en todos los sectores, incluso rurales, sobre todo urbanos, y ahora necesita más que nunca de esos llamados movimientos sociales que en realidad son facciones internas al partido. Sí, claro que entonces sí. Los tiene que contentar y esos grupos generalmente piensan en poner a alguien que reparta bien cupos y que no tiene ni idea de la gestión pública. Esa es una variable. De estos 4 que yo he mencionado al principio, ¿quiénes representan a movimientos sociales? Para mí únicamente Choquehuanca. No, Choquehuanca es ONGista, venía de UNITAS, de ser un antiguo amigo asesor de Evo Morales, no viene de un movimiento. Lo que pasa es que él hoy es si tú quieres, el ícono de lo poco de indígenas que hay dentro del gabinete ministerial, que en realidad creo que es el único. Y un nexo que genera además entre lo que es el sin gobierno embargo, y los otros casos, ninguno viene obviamente de movimiento social, ¿no? Son decisiones del presidente que tienen que ver con otros criterios políticos. Y la segunda variable que quería añadir, no importa los ministros que estén a la cabeza, en todos los demás cargos rige la yuncocracia, que es seleccionada
no solamente por ser buenos amarraguatos, Vero, sino que son seleccionados porque han hecho buena campaña, porque son muy fieles, por la confianza y lealtad política, y por tanto ningún ministro que entre va a mover ese tipo de personal, de funcionario público. O sea, la estructura no se va a mover, la cabeza es la única que se va. Seguramente los llevan de un lado al otro, cambian, pero el perfil del funcionario público que entra con cualquier ministro, sea más técnico o más político, es el mismo. Por tanto, yo no le veo que mejore gestión. De estos cuatro, ¿de cuál tendría que prescindir el presidente Lo que Morales? pasa es que el presidente difícilmente puede prescindir de Choquehuanca porque hoy es el único que representa a lo indígena en su gabinete. Segundo, Quintana puede estar adentro o afuera, ha estado adentro mucho tiempo, ha estado afuera en ADEMAF, ha vuelto al Ministerio de la Presidencia, y a mí me da igual si lo dejan de ministro o lo sacan, porque igual maneja los hilos de poder y lo hace con más facilidad fuera del ministerio, porque es más difícil. Igual Romero hacer el salió seguimiento. y volvió nuevamente. Pero Romero sí le añade un componente más técnico a sus perfiles. Cuando estaba en autonomía tenía un personal un poco más vinculado al tema, creo que en planificación también ha estado, en gobierno. Es decir, Romero es uno de los pocos que ha intentado lo que dice Marcelo, de combinar lo político con lo técnico. Y no sé si le ha ido muy bien en alguno de los dos. Remy Ferreira se ha acercado muchísimo, sin embargo, al presidente durante esta temporada. Se aplazó. O sea, como Yuncu Amarraguatos, 100%, 100 puntos. Como ministro gestión, Ministerio de Defensa, para recordarle al país, incluso lo interpelamos en la Asamblea por una compra de aviones que firmaron sin autorización del ministro, que es la cabeza del sector y que por norma él es el que autoriza. Ni siquiera le informaron, se enteró después, y eso muestra que es un ministro que no maneja su ministerio. Ok, 4 personajes, A ver, Marcelo. Los 4 hay que medirlos en las siguientes variables, así rapiditas, Sí, te las dale. voy a dar, ¿no? ¿Qué es lo que uno vería que se necesita como perfiles de ministros, ¿no? Uno, comparto plenamente con Franklin, desde el 21 de febrero el presidente está en una alta exposición. Ya no es la lógica de que el entorno, ¿te ubicas? Desde el 21 de febrero es el presidente el que está constantemente en tela O sea, desde la respuesta del referéndum, ¿no? Desde el no del referéndum. Entonces tú necesitas ahí ministros que vengan a hacer el tamiz, el filtro, que respondan y que pongan pecho a las balas. El presidente está muy expuesto, el presidente sale a solucionarte el problema del agua, el presidente sale a solucionarte el tema del pan si lo hubiese, el presidente sale a solucionar el tema del Dakar, el presidente es absolutamente todo, ¿no? Entonces tú necesitas ministros con autoridad y que tengan una capacidad de vocería que yo creo que es importante. Segundo elemento, ministros que estén preparados para un ambiente de conflictividad, por 2 razones. Uno, yo creo que la cohesión monolítica del movimiento al socialismo ya no es la de antes. Entonces tú vas a tener evidentemente un ambiente donde vas a tener peticiones en este año mucho más fuertes que el resto de los años, ¿no? Ya. Y además tienes evidentemente un espacio donde hay menos capital económico y te van a generar, por supuesto, mayores niveles de conflictividad. Tercero, así rapidito, no hay la capacidad de generar alianzas estratégicas. Tienes que tener ministros que tengan la capacidad de llegar a sectores urbanos. El MAS ha perdido los sectores urbanos, Berito. Lo último que te digo, lo último para esto, el tema de desaceleración económica. No estamos en crisis, pero hay una bajada del nivel económico y necesitas ahí un gabinete que te pueda soportar eso. Y lo último que a mí me parece muy, pero muy importante, es una oxigenación de la vocería. Es muy, pero muy cuestionante ver a los mismos actores, pero además manejando un libreto que después de 10 años ya es un libreto agotado, ¿no? Es decir, la derecha, el imperio, entonces tú necesitas un tema de exogenación. Cerrando un poco de estos 4, ¿cuáles crees que el presidente debería cambiar de manera casi obligatoria? Yo creo que no los va a cambiar. Yo coincido un poco con Jimena en el tema de Juan Ramón, porque Juan Ramón podría ayudar muchísimo en esta coyuntura dando un paso al costado, pero va a seguir manejando indiscutiblemente la lógica política. Es el rey tras del trono. Yo creo que si hay una movida de Juan Ramón, ¿no? En este momento es como que estaría cambiando toda la imagen del gabinete. Tengo que ir al corte, por eso les voy a pedir a los 2 analistas que restan que por favor me tengan paciencia. Vamos a volver enseguida y seguir reflexionando sobre este tema. Espéranos, por favor. Ya.